Ya, entonces, la clase pasada vimos fusión parcial, que está la curva de Solidus, en la cual si se supera, esto es presión hacia abajo y temperatura. Si se supera esta curva, es decir, se pasa para la derecha, entramos a la región de fusión parcial. Esta es la curva de Liquidus, y como primera aproximación hicimos que esta curva de Liquidus es paralela a la curva de Solidus, separada por un ancho d, que es 600 grados Celsius. Y partíamos, por ejemplo, con una roca que estaba más profunda. Bueno, a la izquierda de la curva de Solidus es totalmente sólida la roca, es decir, no tiene nada de fusión parcial. Entonces la roca ascendía, bajaba su presión, lo que llamamos descompresión adiabática, ascendía con un gradiente adiabático, y ese gradiente adiabático tiene, bueno, pendiente F, pero el F lo llamamos también GS, ¿ya? GS de sólido, gradiente sólido. Y cuando llegaba acá a la intersección, eh, había un cambio de fase. Entonces, parcial. Pasa de 100% sólido a parcialmente fluido y parcialmente sólido. Entonces, su pendiente cambiaba y, bueno, aquí está la curva final y la curva negra, ¿ya? Y este punto donde ocurre el cambio de fase la presión que ocurre en un punto PC, TC, que es presión crítica y temperatura crítica. Entonces aquí cambiaba la fase y aquí dibujamos un par de rectas. La recta TP, por ejemplo, o sea, la TP, esta de acá, corresponde a simplemente proyectar la curva de gradiente adiabático sólido en esta región para, decir, proyectamos hacia arriba, y esa pendiente es la misma aquí que acá, y en la superficie alcanza una temperatura T sub P. Entonces eso nos dice que T sub P, que es la temperatura potencial, nos indica, representa la temperatura que tendría la roca en la superficie si no experimenta ningún porcentaje de fracción parcial o de fusión parcial. Entonces esto sigue de forma, eso sería el T sub P. Si se dan cuenta, mientras más profundo parta esto, o el PC sea más profundo, si lo corro el PC más abajo, entonces esta recta va a ser paralela y va a correrse el T sub P para la derecha. Entonces, a mayor presión crítica, mayor T sub P. Va a tener un mayor porcentaje, o sea, temperatura potencial. Y si tiene mayor porcentaje de temperatura potencial, la fracción parcial va a ser mayor, porque, bueno, recuerden que la fracción parcial se define como, si yo estoy parado en un punto T, P, usted ese T se lo restan al T sólido lateralmente, T menos T sólido, y lo dividen por D, y ese es el X, que es la fracción parcial. Entonces, a mayor T, más para la derecha, va a ser un mayor X, mayor fracción parcial, es decir, más, la roca se va a fundir más, va a haber más magma, ¿ya? Bueno, hicimos el cálculo, pueden ver la clase pasada, hicimos los cálculos y llegamos a que, primero, que el gradiente se puede escribir así, el gradiente de la fracción parcial X a la presión de X a de P, como el gradiente sólido, adiabático sólido, menos el G. ¿Qué es lo que es el G? El G es la pendiente de la curva de Solidus, ¿ya? No confundir Solidus con la diabata de sólido, ¿ya? Sólidos, también en inglés se le conoce más bien como la partial melting curve,
o la curva de fracción parcial. Entonces, que nos dice el, el estado de presión y temperatura crítico en la cual cambia de fase, de sólido a parcialmente fluido. Entonces, ese G es la pendiente de esta recta. Y el GF es el gradiente adiabático en el caso fluido. Bueno, esos dos gradientes GS y GF simplemente se calculan con la fórmula del gradiente adiabático, que es esta, de TS a dP es GS, de TF a dP es GF, y corresponde a la temperatura promedio del ambiente por el alfa, si es sólido, alfa S, si es fluido, alfa sub F, dividido por la densidad del sólido o la densidad del fluido, y dividido por el C sub P sólido y por el C sub P fluido. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos los dos gradientes. En todo caso, los valores numéricos están aquí, sólido 0,55 y fluido 1,1. Después, bueno, este es el X de la temperatura promedio. Delta S es la variación de entropía, que es el calor latente por, bueno, en realidad, T por delta S es el calor latente, que es L sub F de fusión, que corresponde al cambio de fase de sólido a fluido. Ese sería el T por delta S sería el L sub F. Y bueno, dividido por C sub P, y D es el ancho de este ancho, que es 600 grados Celsius. Entonces aquí las variables son X y P. Entonces esta ecuación diferencial es bastante fácil. Ustedes pueden pasar dividiendo el X, o sea, esto para la izquierda y el dp para la derecha. Integramos y nos queda X igual GS menos G dividido por LC sub P más D P menos PS. Se integra desde dónde? Desde este punto, PC, TC, hasta la superficie. Y sabemos que el X justo aquí es cero porque aquí estamos en sólido. Recordad que X es cero si estamos en la parte sólida y es uno si estamos en la parte fluida. Es decir, 100% derretido de aquí para allá y de aquí para la izquierda 100% sólido. Y entre medio, parcialmente. ¿Ya? Va a depender de la distancia a esta. Bueno, eh, hicimos una aproximación aquí. Para esta ecuación diferencial es fácil, es una exponencial nomás, pero hicimos una aproximación como x es menor que uno y más encima eh, nunca va a ser más grande que 30% de fusión, ¿cierto? Una parte se derrite, pero otra parte se queda sólida. Entonces, si x es menor que 30% o menor que 0,3, entonces podemos hacer x0 y nos queda de x a dp gs menos g, l c sub p más d. Y bueno, y por eso llegamos a esta solución aquí integrada. Todo esto es constante, entonces, todo esto es lineal para p, y aquí nos queda x, una relación lineal. ¿Ya? Entonces p menos pc, gs menos g, l c sub p más d. Todos estos son constantes. P sub c se puede calcular y y aquí hay unos gráficos que mostramos en la clase pasada. Graficamos la función x. El P sub c va a depender de T sub p. Ya, de hecho, aquí hay una relación clara. P sub c es igual a T sub p menos T sub 0 dividido por G menos GS. ¿De dónde sale eso? Bueno, simplemente ustedes agarran esta figura y hacen las pendientes. Por ejemplo, esta pendiente de acá es G y la pendiente y por un lado, y por otro lado, ese pendiente tiene que ser igual a T sub c menos T sub 0 dividido por 0 menos P sub c, eso sería G.
Lo mismo pueden hacer con el T sub P. Esta pendiente tiene una pendiente, esta curva tiene, esta recta tiene una pendiente G sub S. Ustedes hacen T sub P menos T sub 0, perdón, T sub 0 menos T sub P, dividido por P sub C menos 0 y les queda igual a GS. Bueno, eso está escrito aquí. Ahí está G sub S, esa relación. G, la relación, y ahí sale esta relación para P sub C. Entonces, en el fondo, como conocemos experimentalmente T sub 0, G y GS, hay que hacer este gráfico para distintos T sub P. Y aquí mostramos dos ejemplos, para T sub P igual 1300 y otro para 1450. 1300 corresponde a una típica temperatura potencial cuando se forma una corteza oceánica en un centro de expansión, que es de esta forma, ¿cierto? Aquí tenemos un centro de expansión y viene aquí el magma se descomprime, bastante somero, y se forma la nueva corteza en el centro de expansión o dorsal oceánica. Ya, la temperatura potencial en ese ambiente es como 1300, 1280, 1330, de ese orden. Y la gráfica, bueno, es una línea recta, no hay novedad. Eh, es cero, fíjense, x0 para todas las presiones mayores a P sub C1. Bueno, ese P sub C1 es fácil de calcular, se calcula de aquí, de aquí. Ustedes se dan el T sub P1, tienen el P sub C1. Entonces, para 1300, el P sub C1 es como 2,2 gigapascales. Y lo demás es lineal. Y es máxima en la superficie con un X de una fracción parcial de 0,15%. Entonces, en otras palabras, la corteza que se funde en un centro de expansión tiene un porcentaje de fusión parcial de 15%. Ahora, eso es para un centro de expansión, que es un sistema magmático. Pero hay otros sistemas magmáticos de más energía térmica, que sería un punto caliente, una pluma, un hotspot, que le llaman magmatismo activo, y este es más pasivo, le dicen. Passive upwelling y este es active upwelling. ¿Ya? Y este es una pluma de un hotspot que forma nueva corteza y volcanes, ¿cierto? Entonces está más caliente que está acá y una típica temperatura potencial podría ser como más o menos 1450. Entonces se va a intersectar a la curva más abajo en un P sub C2 como 4,1 gigapascales y, y en la superficie alcanza una gran fracción parcial de 27%, como el doble de esta, casi el doble. Y bueno, algo así podría ser como Hawái o como Juan Fernández, Isla de Pascua. ¿Ya? Lo otro que hicimos también fue calcular el espesor cortical que se generaría por esa fracción parcial. Entonces, si yo tengo magma que asciende, ese magma que asciende se va a cristalizar y va a formar corteza. Entonces, hicimos los cálculos y llegamos a una relación de esta forma, que el espesor cortical para esta función de x, es de esta forma, h sub 0, h sub 0 igual, bueno, el epsilon, g, densidad del fluido, la roca fluida, el ancho, G menos GS, y aquí nos queda una relación cuadrática, TP menos T0 al cuadrado. Si le ponemos los números al epsilon, al G, al rho F, al D, al G, nos queda algo en kilómetros, nos queda 2,12 por 10 a la menos 4, y esto al cuadrado. Entonces, si consideramos
una diferencia de 100 grados Celsius, tenemos una corteza cortical de 2,12, lo cual es muy delgado. Eh, si ponemos 200, nos queda 8,48. Si nos queda 300, 19,08. 433,92, bastante grueso. Y bueno, el espesor cortical es más o menos 6,1 en promedio, pero yo diría que puede ser entre 5 y 7. Entonces, por ejemplo, si es 170 grados de diferencia, nos va a dar una temperatura de 6,13, perdón, un espesor cortical de 6,13 kilómetros. Y si ponemos una de 180 grados Celsius, nos va a dar un espesor de 6,9, que es más o menos el espesor promedio. Entonces eso nos dice que la diferencia entre la temperatura potencial en un centro de expansión, en una pluma pasiva, con el T sub cero, que es la temperatura en superficie, es, es 180, 170 grados Celsius para este caso. ¿Ya? Esto es según el modelo que hicimos con las líneas rectas, asumiendo esta forma para la curva de sólido, la curva roja, sólidos, y esta para la curva de líquidos. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Entonces, la pregunta es, ya, está bien, hicimos este cálculo, primera aproximación, más encima aproximamos aquí el x, ¿cierto? El x lo aproximamos a cero, en la integral nomás, aquí va, aquí, ¿cierto? Esto lo hicimos aproximado. No es difícil hacerlo exacto, es una exponencial nomás, ¿cierto? Eh, pero no cambia tanto. Pero la pregunta más que nada es si está bien estas rectas de sólidos y de líquidos. Esas rectas se obtienen en laboratorio, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Bueno, ustedes tienen la roca de manto en este caso y aplican presión y temperatura y se va derritiendo a distintas combinaciones de P y T. Y con eso forman la curva de sólidos y de líquidos. Bueno, la cosa es que estas líneas rectas son modelos bien antiguos, de los 70, 60, y experimentos más recientes, de la década pasada, muestran esta forma, ¿ya? Bueno, esto está en el paper que tienen que leer, que ya lo subí a un curso, a material docente. Y aquí tenemos la temperatura y la presión. Y aquí tenemos la curva de sólidos, que es una parábola, no es una recta, es una parábola, ¿ya? Y esta es la de líquidos. Entonces, lo rojo significa 100% líquido, lo gris 100% sólido y lo naranjo entre sólido y líquidos, es decir, fusión parcial. Bueno, aquí el X se le llama, es el F, es lo mismo, F de fraction, ¿ya? Y esta curva, bueno, se conoce, bueno, el T sub 0 está acá arriba, es más o menos, si ustedes proyectan acá, es como 1110 grados Celsius. Y, y bueno, el P sub C y el T sub C va a depender de este cruce. Si esto viene de más acá, con un T sub P mayor, se va a correr a la derecha o a la izquierda, va a depender de dónde partimos. Entonces, la nueva función que vamos a ocupar es una parábola y la parábola tiene esta forma, esa. A por P cuadrado más BP más T0. Ahí están los valores de A y los valores de B y el T sub 0 es 1085,7 grados Celsius. Eso es la parábola. Lo otro es que la función líquidos, ¿ya? La función líquido no es paralela, como en el caso de las rectas, sino que se va achicando la distancia con profundidad.
¿Ya? Bueno, hablar de presión y profundidad es sinónimo. Ustedes simplemente agarran la presión, la dividen por la gravedad y por una densidad promedio, 3200 por ejemplo, y les queda en profundidad, ¿cierto? Bueno, esta distancia se va disminuyendo, entonces lo que va cambiando el X o el F. Pero bueno, primero veamos cuál es la forma de la curva líquidos. Bueno, la forma de la curva líquidos nueva, acá está, es ah, simplemente esa. Es la curva de Solidus más un desfase que es lineal, delta TSF de sólido fluido. Antes era una constante, el D, pero aquí es lineal. Ahí está, delta TCF de P. Y ese delta S de P es, ahí está, de cero más phi por P, donde de cero es una constante, 362 grados Celsius. Phi es la pendiente y tiene valores entre -70 y -60 por grado Celsius, o sea, grados Celsius por gigapascal y por P. Entonces, si ustedes le incluyen esta ecuación, la incluyen acá, esta grafican la líquidos, les va a dar así, o sea, se va ancha y después ancha con respecto a la Solidus, pero se va achicando porque la pendiente es negativa, se va achicando la distancia. ¿Ya? Aquí están los valores experimentales que se ocuparon, bueno, que ocupó primero Hirschman, Mackenzie, Bickel, Katz y Takahashi para el líquidos, ¿ya? Y ahí está la explicación, o sea, en realidad los valores experimentales para la curva de líquidos y la curva para sólidos. Lo que, bueno, ya que conocemos la curva de sólidos y la curva de líquidos, podríamos colocarlo en las mismas ecuaciones que ocupamos antes. Por ejemplo, para X, aquí el X, recordar que el X original viene de acá, viene de la ecuación 40, creo. De aquí. Ahí está el X. Sería T menos T sólidos. Ponemos el T sólido parabólico, por ejemplo. Y ponen acá el delta TSF, que sería el líquidus menos el sólido. Y sería el de cero más el phi por P. Y nos va a quedar aquí una función más complicada. No va a quedar lineal. Va a quedar una parabólica arriba y abajo va a quedar una lineal. ¿Ya? Entonces, y bueno, ahí tendríamos el X. Que habría que ocupar las ecuaciones diferenciales que calculamos, las mismas de acá, esta, de x a dp, calculamos el dt a dpx con x constante, calculamos el dt a dx a p constante, ya no va a ser g ni d, va a ser algo más complicado, pero se puede hacer y nos va a quedar una ecuación diferencial un poco más complicada que la que nos quedó en el caso lineal. Y bueno. Eso sería una forma de hacerlo más. Está explicado en el paper, ¿ya? El paper es parte de los apuntes. Aquí está, es bastante. El paper es casi un capítulo del curso. Y aquí están las mismas explicaciones, ¿ya? Ahí está la función de Solidus, ahí está la de Liquidus, los valores numéricos, las curvas que dan. Y, y aquí está la resolución, ya, ahí está la definición del F. Aquí está la misma ecuación de df a dp o de x a dp. Y bueno, al final se muestra la solución. ¿Ya? El f de p va a ser una función de esta forma.
En realidad no cambia tanto con respecto a la solución original, pero aquí hay un detalle importante que no habíamos considerado, que es que los sistemas magmáticos no solamente depende la fusión parcial de P y T, no solamente depende de la presión y temperatura. Y bueno, obviamente cada roca tiene su propia dependencia de presión y temperatura, ¿cierto? Cada tipo, mineralogía tiene su propia dependencia. Pero aparte de eso hay un factor externo importante, que es eh, el agua, la presencia de agua. Si alguien sabe qué pasa si yo tengo si el magma se empieza a formar, o sea, es más fácil formar magma con agua o sin agua, cerca, con agua, con agua. ¿Por qué? porque el agua baja el punto de fusión de las rocas. Exactamente. El agua hace que o los fluidos corren la curva de Solius, ¿cierto? Corren la curva de Solius. De hecho, aquí se muestra. Eh, ahí. Esta es la curva de Solius seca, que es la misma acá, ¿ya? Ese valor chi representa el porcentaje de agua en la roca. Si yo empiezo a aumentar, ahí está, el Solius con chi igual cero, water percentage. Si yo empiezo a aumentar el porcentaje de agua, se corre para la izquierda. Si se corre para la izquierda, significa que para la misma presión, yo necesito menos temperatura para derretirla. Entonces, cuando hay fluido en un sistema, es más fácil derretir, ¿ya? Más fácil que ocurre la fusión parcial. Y mientras más agua, más se corre para la izquierda, ¿ya? Obviamente llega un punto de saturación en que ya no se puede mojar más, la roca se satura, se llenan los poros, y esta es la curva de saturación, ¿ya? Entonces, las curvas de fusión sería, esta es la seca, esta es la con 5%, esta es la con 10%, esta es la con 15 y la con 20, ¿ya? En realidad la roca rara vez supera los 10%, entonces estaría más por acá, estas dos, ¿ya? Entonces, habría que considerar estos desfases para la curva de Solius, y si se desfasa la de Solius, también se separa la de líquidos, porque están acopladas, ¿cierto? Líquidos es igual a la de Solidus más delta SFP. Entonces, si se corre la de Solidus, se corre la de líquidos. Bueno, ese delta, la parte fluida, el desfase del agua, se puede escribir como delta chi, donde chi es el porcentaje de agua, que se debe conocer de alguna forma, con geofísica, con métodos magnetotelúricos o con tomografía sísmica. Y la forma es así, es como una cúbica, es que un polinomio, o sea, claro, un polinomio grado de 3, en donde gamma uno, gamma 2, gamma 3 son estas constantes. Y si chi vale cero, esto vale cero, ¿cierto? Lo cual tiene sentido, no hay ningún desfase, porque es seco, ¿ya? Porque chi vale cero. Bueno, esta función hace que se desfase la curva para la... Estas gráficas corresponden a incluir ese delta chi que hace que se desfase, se corra para la izquierda. Pero físicamente lo importante es que el agua produce que baje la curva de fusión parcial o se desplace para la izquierda y se requiera menos temperatura, menos energía para producir la fusión parcial. Bueno, y aquí en el paper se calcula la nueva función de fusión parcial, que es esta, la ecuación 14, que produce con todos los elementos, con el A, B y C, es decir, con la curva parabólica,
Aquí está explicado, esta es la solución seca, y aquí se calcula con la solución... aquí falta un detalle. El delta T chi, el delta T chi. Ahí está la de Solidus. Ahí está el delta T chi, ¿cierto? Y bueno, también se puede escribir así, ¿ah? Como gamma por chi elevado a 3 cuartos. Es equivalente al polinomio cúbico. Ya, al final el resultado es el mismo, es un desfase. Y bueno, entonces la solución final para calcular el espesor cortical se muestra acá. En realidad es la ecuación 21. Esta es la ecuación que parece grande, son varias constantes. Y bueno, es solamente es álgebra, pero para mostrar que los cálculos de la corteza son un poco más complicados. Pero antes de calcular el espesor cortical, lo que hay que hacer es ver dónde se intersecta la curva de Solius con la adiabata o con la curva de la del Solius antes de entrar a la fusión parcial. A lo que me refiero a lo siguiente. Acá, por ejemplo, en la parte sólida teníamos un gradiente adiabático que ascendía, intersecta la Solidus y se produce la fusión parcial. Aquí empieza. Pero si tengo una parábola, tengo que intersectar la parábola con la recta. Bueno, en ese caso, eh, lo que hay que hacer es simplemente agarrar la curva de Solius, que es una parábola, que es esta parábola, esa, la ecuación 86, e intersectarla con con la recta, que es simplemente T sub P más G sólidos por P. Entonces se intersectan en la temperatura crítica a una presión crítica y aquí tienen que simplemente igualar una recta con una parábola, lo cual le va a dar una solución, le va a dar dos raíces, ¿ya? Más menos. ¿Se acuerdan la ecuación de la raíz de la ecuación parabólica? Tienen menos B más B cuadrado más 4AC. Bueno, el C es todo esto es como el A, y el B es como GS menos B, ya bajo 2A. Bueno, es simplemente eso, las dos raíces cuadráticas, pero elegimos una porque la negativa no nos sirve porque la presión tiene que ser positiva. Entonces, claramente elegimos la positiva, y esta sería la, la presión crítica en donde se intersecta la diabata con la curva de Solidus. Entonces va a depender de, bueno, B y A son constantes, GS también, T0 también, pero el T sub P y el chi no son constantes. Va a depender del ambiente, de la tectónica del lugar, de la geología del lugar, el chi, y el T sub P también va a depender del sistema magmático, si es un hotspot o un centro de expansión. Bueno, la cosa es que la curva 88 se puede graficar como una grilla. Aquí tenemos temperaturas potenciales y contenido de agua, ¿ya? Bueno, esta es una raíz cuadrada, lo cual no puede ser negativa, no puede ser complejo. Por eso se llega hasta un límite nomás. Ahí están las cotas, ¿ya? Las cotas. Y, por ejemplo, si es presión crítica cero, tampoco tiene mucho sentido en realidad porque significa que estamos arriba. Entonces, ¿cómo se va a producir la fuente magmática arriba y sin una fuente de abajo? ¿Ya? Entonces, tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, aquí están las isocontornos de 1 gigapascal, de 2 gigapascales, de 3, de 4, de 5, de 6. La cosa es que si yo fijo el T sub P, por ejemplo, lo fijo a 1200, y ustedes se dan cuenta que a mayor agua, el P sub C baja, perdón, aumenta.
sea, ya fijo el T sub P, me voy para arriba. Entonces, por ejemplo, para obtener un PC de uno necesito cero agua. Pero para obtener un PC de 2 necesito 0,5 o 5% de agua. Y para obtener un 3 PC, o al revés, dado un 5% tengo 2 gigapascales de presión crítica. Dado un 10% de agua, tengo 3, algo. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? Bajar la presión crítica, o sea, bajar en profundidad, o sea, más presión. Entonces, se va para abajo la intersección. La intersección se va para abajo, es decir, en vez de cortar, mejor esta gráfica, en vez de cortar, en vez de cortar aquí, empieza a cortar más abajo, ¿ya? Empieza a cortar más abajo, más abajo, más abajo. Bueno, el rango que puse ahí yo es entre cero y 8, 0 y 8. Entonces, claro, puede cortar por acá, por acá, por acá. Ahora, rara vez superamos los 1600 grados Celsius, ¿ya? Pero, ¿qué les muestra esto? Si yo empiezo a bajar el punto de intersección por la curva de Solidus, ¿ya? Y después proyecto acá el T sub C, voy a producir más fusión parcial, porque la curva, esta es la curva esta es la temperatura con que llega a la superficie, ¿ya? Entonces, si intersecto acá, llego con esta temperatura a la superficie. Por ejemplo, para este caso, voy a llegar con 1200 y tantos grados Celsius, pero si intersecto acá y proyecto con esta misma pendiente, voy a tener más temperatura o menos temperatura en la superficie. Si intersecto acá y proyecto con esta misma pendiente para arriba, voy a estar a la derecha de este o a la izquierda. Voy a estar a la derecha. Es decir, a mayor P sub C, mayor temperatura superficial y mayor grado de fusión parcial, porque voy a estar más a la derecha, más acá. Aquí la fusión parcial es uno, aquí es cero. Si esto lo corro para acá, tiro para allá, va a quedar acá, por ejemplo. Entonces va a ser mayor magmatismo. Entonces el agua, ya lo sabíamos, ¿ya? Pero ahí está la explicación física, que el agua produce mayor magmatismo o mayor fusión parcial. Bueno, ahí está el gráfico de presión crítica y este gráfico que está aplicado en el paper es el cálculo de presión de espesor cortical, ¿ya? Recordar que aquí lo que hicimos, lo mismo que hicimos para el caso lineal, calculamos la integral ahí está, la integral de uno sobre g por la densidad del fluido, esta es la explicación, y integramos x de p a dp, desde p a p crítico. Y bueno, al final evaluamos P igual cero y tuvimos el espesor cortical que se produce de todo el magma sustraído hasta la superficie. Acá hay que hacer lo mismo, pero con el nuevo X que se obtiene de acá, con la curva parabólica, que ese nuevo X está explicado en el paper y ese nuevo X o el F, lo mismo, es el que está acá,
¿Dónde está? El F. Ahí está el F. El F está acá. Ecuación 14 sería el nuevo F. Bueno, eso lo integramos y nos va a dar un espesor cortical como la ecuación 21. Y bueno, al final hay que evaluarlo en P igual 0. No, ahí es, claro, aquí. Y nos va a dar una ecuación de la forma, de esta forma. Ya, es un poco engorroso, pero por las ecuaciones parabólicas y todo lo demás. Pero aquí muestro la gráfica mejor. Aquí hay una gráfica, una grilla entre presión T sub P, arriba T sub P, y acá tenemos contenido de agua, el chi. Entonces, si estamos a una temperatura de potencial de 1350, y si yo tengo mucha agua, 25% o 20% o qué sé yo, 18%, voy a producir una corteza de 45 kilómetros. Pero si tengo 5% de agua, voy a producir una corteza, aquí tienen que seguir las líneas de contorno, de 10 kilómetros. Si tengo 1% de agua, voy a producir una corteza de 6,2 kilómetros, que es lo estándar, ya el promedio para una corteza oceánica formándose en un centro de expansión. 6,2 kilómetros con un 10%, con un 1% de agua, ¿ya? Y una temperatura potencial de 1350. Si yo empiezo a aumentar el agua, mayor corteza, mayor, porque hay mayor melting. Ya. Bueno, esta figura se puede uno hacer gráficas así, que son parabólicas. Aquí tenemos H sub C menos dividido por delta TP. Bueno, delta TP es TP menos T0 o TP menos T. More significa Mid Ocean Ridge Basalt. O sea, basalto de un centro de expansión. Entonces, ustedes siguen esta gráfica, 1350. Estoy acá. Entonces, por ejemplo, para una temperatura una diferencia relativa de 0, obtengo como 6 kilómetros o 5 kilómetros. Y así, pues voy aumentando, obtengo 11 kilómetros, 25 kilómetros, etcétera. Ahora, si yo tuviera una presión, una T sub P como hotspot, como Hawái, como 1450, ya apenas le coloco un 5% de agua, voy a tener al tiro una corteza de 20 kilómetros o 25 kilómetros, bastante gruesa, ¿ya? Si coloco 10% de agua, voy a tener una corteza inmensa de 40 y tantos kilómetros de espesor, ¿ya? Bueno, el paper va a entrar sí o sí en el examen, así que no, no le, si no lo leen, no le va a ir bien una pregunta, ¿ya? Entonces tienen que leerlo. Y, y bueno, esas grillas que están aquí, de H sub C más corregido, más con experimentos más recientes, eh, esa. Bueno, en realidad esta es parecida a la curva del paper, pero lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente, es que, claro, hay cortezas, estas son cortezas de la placa Nazca, son perfiles de sísmica, y hay corteza normal con un espesor de 7 kilómetros, por ejemplo, en, en Punitaqui, en el norte de Chile, donde no hay un hotspot, no hay un ridge. Pero si hay un ridge, por ejemplo, el Nazca Ridge, aquí en Perú, tenemos una corteza más gruesa, y eso lo sabemos por sísmica. ¿Ya? Por sísmica podemos calcular el mojo, la posición del mojo, o con gravedad también, y podemos calcular el espesor del mojo.
O sea, la profundidad del mojo. Aquí tenemos el Iquique Ridge, por ejemplo, en el norte de Chile, en Iquique. Acá tenemos el Carnegie Ridge, que está en Panamá, en Colombia. Tenemos el Juan Fernández acá, que es un poco grueso nomás, no es tanto. Pero bueno, esto es una medida independiente, que es la sísmica. Pero lo que podemos hacer es graficar estos valores de H sub C, ¿cierto? De H sub C, porque ya los conocemos en forma independiente, y los podemos graficar en, en, eh, en H sub C, digamos, ¿ya? H sub C, y colocar varias curvas, parábolas de agua, ¿ya? Por ejemplo, esta es la parábola de agua con 5%. Esta es con 10%, perdón, esta es con 0,5%, 0,5%, esta es con 1%, esta es con 0,45, 4,25 sobre 1000, ¿ah? Por eso están con 0,0 sobre 1000, sobre un kilo, y acá 8% sobre kilo, ¿ya? Bueno, estos valores, estas curvas son distintas porque a mayor agua va a haber necesidad de menos temperatura para producir el mismo espesor. Bueno, aquí se indican estos puntos, corresponden a medición independiente por geoquímica, pero podemos, como sabemos los H sub C por sísmica, podemos decir, por ejemplo, acá está el Iquique Ridge, acá está el Carnegie Ridge, acá está el Carnegie Ridge y Nazca, o sea, otra parte del Carnegie Ridge y el Nazca, aquí está otra parte del Carnegie, ¿ya? Y intersectamos, ¿ya? Con las parábolas y podemos obtener el rango de temperatura a la cual se produce el magma. Esa es la idea de este trabajo, ¿ya? Que uno puede inferir la temperatura en donde se produjo el magmatismo, es decir, la pluma de donde nace la fusión parcial, ¿ya? La pluma como componente térmica existe y puede producir fusión parcial a partir de cierto lugar donde se alcanza la presión crítica y empieza a pasar de sólido a líquidos parcialmente. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Y, y bueno, este es un modelo un poco más refinado. ¿Preguntas? Ya. Bueno, con esta clase estaríamos terminando termodinámica y quedaría el último tema. Quedan tres clases de reología. ¿Ya? Em, Vamos a hacer una pequeña introducción de reología. ¿Alguien sabe lo que significa reología?
¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo no sé, por lo menos. Bueno, reología significa, es, bueno, es el estudio de la deformación y en- significa es la forma como responden los materiales ante los esfuerzos o ante las fuerzas o cómo se deforman, ¿ya? Por ejemplo, hay reología elástica, una roca se puede formar de forma elástica ante los esfuerzos. Hay reología frágil, una roca se puede deformar de forma frágil ante los esfuerzos, o de forma dúctil, o de forma plástica, o de forma viscosa, ¿ya? Entonces, eso es reología, ¿ya? Eh, Ahora, desde el punto de vista de tiempo, se puede decir que si el material vuelve a su estado original, cuando, por ejemplo, yo aplico un esfuerzo sobre una roca y lo retiro, saco el esfuerzo, si vuelve a su estado inicial, significa que es una deformación reversible o recuperable, ¿ya? Ahora, si yo aplico un esfuerzo y la roca, y después saco el esfuerzo, lo retiro, y queda una secuela, un daño, significa que ese daño no es, o sea, significa que esa deformación es permanente, ¿ya? Entonces, la deformación puede ser permanente o reversible. Por ejemplo, si ustedes tienen un elástico, lo estiran, lo dejan de estirar, el elástico va a volver a su estado original, ¿ya? Entonces, generalmente, la reología elástica es una reología reversible. Pero si ustedes tienen un plástico, por ejemplo, y lo estiran, y después dejan de estirarlo, puede que quede estirado una parte y no se vuelva a su estado original. Ya, entonces queda un daño permanente, es una deformación permanente. Ya, esa es una cosa. Otra cosa, bueno, eh, la deformación puede ser continua o discontinua. Por ejemplo, deformación continua sería la reología elástica o la deformación elástica. Podría ser la un fluido viscoso, ¿cierto? De formación continua. Discontinua sería el fallamiento, por ejemplo, fallamiento local, donde hay una falla local, una fractura, una fisura, una vesícula, un poro, ¿ya? Una estría, y son cosas locales, y entre medio puede que la roca no se comporte más o menos elástica o rígida. Bueno, pero son discontinuidades, ¿ya? Son regiones locales donde están la, la reología frágil. Bueno, esto es pura semántica, ¿ya? Para poner un poco de acuerdo con los conceptos. Y ustedes saben, nosotros lo pasamos. Energía elástica es una reología lineal, ¿cierto? Por la ley de Hooke, el, eh, el tensor de formación elástico con el tensor de esfuerzo. Entonces, es lineal. Entonces, a mayor esfuerzo, mayor deformación. El yield stress, ya, aquí viene el concepto de yield stress, que el que aparece en la tarea 3 la última, es lo que se le conoce en español como el esfuerzo de afluencia, ya, de afluencia, pero se puede también expresar como un esfuerzo de rendimiento o de límite elástico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el sigma y la deformación. Y es un límite, ¿ya? Esto es un nivel de esfuerzo que una vez que se alcanza, la roca ya no es elástica, es decir, ya no se deforma de forma reversible, sino que pasa a un régimen que puede ser con deformación permanente. Puede ser pasar a un régimen plástico,
a un régimen viscoso, a un régimen frágil, ¿ya? Pero ya no es elástico. Eso es lo que importa, ¿ya? Bueno, el estado de esfuerzo también se puede acumular, ¿ah? Por ejemplo, en las fallas de los terremotos, lo que pasa es, ocurre un terremoto, después se empieza a acumular esfuerzo, pasa el tiempo, se sigue aumentando la deformación elástica. Por eso los sismólogos dicen que se acumula energía elástica, se acumula porque hay mayor esfuerzo, el esfuerzo es continuo, el esfuerzo es continuo, aumenta la energía elástica y se va a romper en algún momento. Ya cuando ya ellos hablan de romper, se refieren a deslizar la falla, pero eso cuando ocurre, cuando alcanzan el yield stress. Cuando alcanza el yield stress, que es como el umbral, el límite, ahí, ¡paf!, ocurre el sismo, se rompe. ¿Ya? Es un ejemplo. Y aquí viene otro concepto que lo escucharon varias veces me imagino que en geología general y me imagino que en otros cursos de geofísica, que es la deformación dúctil. ¿Qué es lo que es dúctil? Bueno, es una tendencia de la roca a deformarse con una gran deformación, ¿ya? No en forma lineal, ¿ya? De forma no lineal, sin experimentar fracturamiento macroscópico. Es decir, podría ser algo como una deformación plástica o viscosa, ¿ya? Materiales plásticos, ya, y aquí viene la diferencia entre material plástico, o sea, entre un material plástico y un material eh, viscoso, ¿ya? Bueno, el material plástico experimenta una gran deformación solo si los yield stress son superados, ¿ya? Si se alcanza el yield stress, ¡pum!, se deforma de forma grande, o sea, con gran deformación. Es un material plástico, pero si los esfuerzos no son tan grandes, no hay deformación dúctil, perdón, plástica, ¿ya? En cambio, el material viscoso, como los fluidos, esos se deforman ante cualquier esfuerzo. Ya da lo mismo si es grande o chico el esfuerzo, dada su naturaleza como fluido, se comporta como un fluido, es decir, como un material viscoso. ¿Ya? Por ejemplo, usted el agua, aunque le hagan, apenas toquen el agua, se va a deformar como un fluido, da lo mismo, si es mucho o grande, ¿cierto? Porque es un fluido. ¿Ya? Esa es la diferencia entre plástico y viscoso. Ya. Bueno, aquí vamos a pasar el tema el tema conceptual. Bueno, esto lo vimos en fluidos. Yo entiendo que ustedes tres están en el curso de fluido. Tasa de deformación. Ya, ustedes saben lo que es tasa de deformación. Es una función, o sea, bueno, en física, en matemática es simplemente la derivada temporal de la deformación, o sea, de epsilon a de t. Y tiene unidades de tiempo a la menos uno, ¿cierto? Y en físicamente corresponde a un gradiente de velocidad, un gradiente espacial de velocidad. Por ejemplo, de v a dx o de vi a dx, ¿tiene unidades de qué? ¿Qué unidades físicas tiene de v a dx? ¿No es adimensional?
No, de B a dx. O simplemente dividan B por L. ¿Qué les queda? ¿Tiempo? Tiempo a la menos una, ¿no? O sea, sí. Tiempo a la menos una. Ya, pues, eso es tasa de formación. Gradientes espaciales, por eso es de B a dx o a dy, de velocidades. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es tasa de formación, que tiene unidades de tiempo a la menos una. Ahora, en geología, o sea, los rangos de epsilon en geología oscilan entre 10 a la menos 16 segundo a la menos una y 10 a la menos 12 a la segunda a la menos una. ¿Por qué? Porque son tiempos grandes, ¿cierto? Son periodos largos de geología. Entonces, son eso las tasas de deformación, porque son inversos del tiempo. En segundos son de menos 16 o menos 12. Esto debe ser como un millón de años, un millón de años a la menos una, y esto debe ser como un kilo año a la menos una, algo así. Bueno, esos son los valores de epsilon punto. Va a depender del problema geológico particular. Y lo importante aquí es que aquí se muestra tres estados. Ya el estado uno es tiempo esto versus strain o deformación, time, strain. Y aquí tengo un esfuerzo constante sigma A y tiene esta pendiente. Acá tengo otro estado de esfuerzo, sigma B, y tengo esta otra pendiente, o esta otra relación entre tasa de formación y tiempo. Y acá tengo otro estado de esfuerzo y tengo otra tasa de formación y otro tiempo. Entonces, bueno, la pendiente de esto obviamente es epsilon punto, que es la tasa de formación. Y lo que nos dice es que la tasa de formación depende del tiempo. Ah, bueno, y creo que faltó un punto. Depende del tiempo y del sigma, ¿ya? Y del sigma. ¿Ustedes se acuerdan del caso del fluido? Sigma era la viscosidad por epsilon punto, para una relojía newtoniana, es decir, una relación lineal entre esfuerzos y tasa de formación. Aquí la pendiente es el eta. Bueno, ustedes saben, la viscosidad es la medida de la resistencia de un material a fluir. Para el caso del manto, oscila entre 10 elevado a 20 y 10 elevado a 22 en realidad. Este es un valor nomás, pero de hecho varía. Nosotros vimos cómo variaba. Es más débil en la parte de la astenósfera, como el nombre lo dice, astenos, de débil, esfera, y, y después empezó a aumentar en la parte de la mesósfera, es decir, bajo en el manto inferior, por ejemplo. ¿Ya? Y la litósfera es mucho más alto también. Eh, Entonces, bueno, aquí relacionamos el sigma con la tasa de formación a través de la pendiente, que la pendiente es la viscosidad. Pero esto para un caso de un fluido, ¿ya? Bueno, el fluido lo vimos en detalle en el curso de fluido, para ese hay un curso particular que ya vimos en la primera parte del semestre, en cómo se forman los fluidos. Eh, que un material fluya significa, claro, que es un material más o menos débil, ¿ya? Comparado con un sólido, ¿ya? Ahora, si el delta es grande, es más resistente, ¿cierto? Bueno, mañana vamos a ver un ejemplo, bueno, por razones de tiempo, hay todo un tema de elastoviscosidad o materiales viscoelásticos y elastoviscosos. Ya vamos a ver una pequeña introducción nomás mañana. Eh, pero, pero bueno, hay toda
un capítulo de la elastoviscosidad. Por ejemplo, nosotros vimos el problema de la litósfera que se cargaba, se formaba elásticamente y que cuando se derretía el glaciar, esto en el rebote postglacial, se formaba elásticamente una flexura, el fluido de la astenósfera se alejaba de la litósfera y cuando se derretía el glacial, esto rebotaba, pues se llama rebote postglacial, y esto ascendía y había una respuesta elástica, pero eso era inicialmente. Recordar que la relojía elástica es instantánea, no depende del tiempo. Entonces es instantáneo en t igual cero y después empieza el ascenso lento, 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 viscoso, porque las relojías viscosas dependen del tiempo y las cosas elásticas no dependen del tiempo. Ya, este es un ejemplo de la estoviscosidad y vimos este caso en el caso. Lo resolvimos este problema, de hecho creo que hubo una tarea, no me acuerdo ya, o en el control uno de fluido de la respuesta del rebote postglacial. Ya, es un caso de un material viscoelástico. Bueno, mañana vamos a ver eso y vamos a ver también después el yield stress, la región dúctil de la litósfera, que es la tarea 2, la tarea 3. Ya, y eso es lo que vamos a ver de aquí hasta el final del curso. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ya, ya, pues. Entonces, seguimos mañana y creo que el viernes va a haber reclamo del control 2. Ya, eso. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, Gracias, chao. profe, gracias, cuídese. Igual, chao.